No le des más vueltas al dial, has llegado al rock and roll, has llegado a Luz de Acuario FM, rock, solo rock, puro rock. Y comenzamos con una banda que surgió en 1976, era de aquellas bandas que tenían influencia directa desde grupos británicos como Genesis, Pink Floyd o los mismísimos Yes, Led Zeppelin también, y que su primera grabación fue un disco de versiones de los Beatles. Y digo versiones de los Beatles, pero no debería decir disco, porque en realidad nunca fue un disco, solo salió en formato de cassette. ¡Qué cosa tan rara! Bien, pues a continuación apareció un disco nuevo, que fue oficialmente el primero, que se llamó simplemente Asfalto, como la banda. Y esa banda se le ocurrió la brillante idea de hacer una canción que se llamaba Rocinante. ¿Os suena de algo? Sí, Rocinante, el de Cervantes, el de El Quijote. ¿Qué os voy a contar de esa obra? Hay toneladas de libros hablando sobre ello, no voy a ponerme yo aquí a repetir cosas. Rocinante, podéis escucharla en la playlist que acabo de confeccionar para que podáis saber de lo que hablo. ¿Qué ocurre con bandas como Asfalto, que son las que ya estaban en España funcionando antes de que llegara eso que se llamó la movida madrileña? La movida madrileña no era más que un remedo de lo que en Inglaterra se llamaba la New Wave, que eran grupos nuevos, con estilos nuevos, con músicas nuevas, con cosas nuevas, y estos que estaban aquí no querían, porque sus ídolos eran Genesis, sus ídolos eran Led Zeppelin, sus ídolos eran Yes o los mismísimos Pink Floyd. Por lo tanto, se resistieron algunos. El envite discográfico fue muy fuerte y no pudieron nada más que obedecer, porque antiguamente los músicos obedecían absolutamente a las discográficas, hoy no tanto porque el negocio ha cambiado muchísimo. En Asfalto el estilo musical no estaba todo el mundo muy de acuerdo con lo que allí pasaba y hubo desavenencias. ¿Y qué ocurrió? Que al final hubo una escisión. Hubo un grupo que se llamó Topo, que por cierto en la portada del primer disco aparecía el emblema del Metro de Madrid. El que no conozca Madrid, pues en la portada sale un rombo con el nombre del grupo en el medio, y esa era la placa que tenían antiguamente, ahora ya no, todas las estaciones de Metro de Madrid. El metro, es decir, el tren subterráneo que va por la ciudad. Sacaron un disco muy interesante, con unas letras muy interesantes, y que hay una, principalmente una, que es la que más me gusta a mí, que se llama Mis amigos, ¿dónde estarán? Habla de cuando eres más joven, que tienes amigos, que te haces mayor y que dejas de verlos, y que a veces estás pensando en tu casa qué estará haciendo toda esa gente. Pues ahí está, también lo podéis encontrar en la playlist que he puesto para que lo busquéis. ¿Y con qué relaciono yo Mis amigos, dónde estarán? Pues la relaciono con aquel libro fantástico que seguramente muchos de vosotros habéis leído, llamado El camino de Delibes, donde se ve a un grupo de niños crecer hasta hacerse adultos y tener vida de niño y vida de adulto, y todo se ve en la misma novela. Fantástico libro, no os lo perdáis. Y no os perdáis, por cierto, al grupo Topo y esa canción de Mis amigos, ¿dónde estarán? Hay una segunda canción en el mismo disco de Topo que se llama Vallecas 1996. Vallecas 1996 es una distopía que se inventaron los chicos de Topo para hablar sobre un mundo que no les gustaba. Y para que no, el que no sea de Madrid o el que no sea español, el que no haya oído nunca lo de Vallecas, Vallecas es un distrito madrileño, un barrio muy grande, muy popular, con muchísima gente, y entonces a partir de ahí crean la historia de Vallecas 1996, donde dice: vivir en Vallecas es todo un problema, 1996. ¿Y con qué he relacionado yo esto? Pues lo he relacionado exactamente con eso. Lo he relacionado con Orwell, lo he relacionado con 1984. Quedaba atrás 1984, pero para eso estaba Topo, para decir 1996. ¿Dónde ha quedado 1996? Y bueno, andamos mal, pero todavía no hemos llegado a eso. Y luego tenemos un grupo muy especial, un grupo que se llama New, que es ese antílope africano que tiene unos cuernos enormes y tiene como flequillos, seguramente lo habéis visto alguna vez. Un grupo que se llama New solo puede hacer música como la que hace New. Entonces es una banda muy buena, el jefe de la banda es un hombre muy especial, multiinstrumentista, un comportamiento muy peculiar, ha montado broncas de todo tipo.
Los conciertos, como le miraran mal, no se cortaba un pelo, insultaba al que tuviera que insultar, pero era un tío muy interesante y siempre que actuaba, siguen activo, los conciertos estaban llenos absolutamente. También empezó en el año 76, 77, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, para lo que os cuento es indiferente. Ha pasado bastante tiempo y andamos como por los años 90 y saca un disco que se llama Vamos al lío, y en ese disco, ¿qué es lo que hay? Hay una canción que se llama La Granja del Loco. Y La Granja del Loco nos habla de un hombre de pueblo que tiene una granja, pero a él lo que le gusta es el rock and roll y quiere comprarse una cazadora de cuero, quiere comprarse una moto y quiere aprender a tocar la guitarra con cerdos rockeros que toquen la flauta. Y ahí queda la cosa de la granja. ¿Y qué tenía yo que sacar aquí con mi amigo José Carlos Molina, que es como se llama el jefe de Ñu? Pues por supuesto, Rebelión en la Granja de Orwell. No podía ser otro libro, y no os cuento nada de Orwell ni os cuento nada de Rebelión en la Granja porque estáis hartos ya de que os cuente cosas la gente de Orwell y de la granja y de todo el lío este. Y de este grupo llamado Ñu, con ese nombre tan contundente, nos vamos a otro que también muy contundente, muy popular y que tuvieron un éxito fulgurante. Se llamaban Leños. Su guitarrista, Rosendo Mercado, también ocupó las filas de Ñu en su momento, pero decidió fundar este grupo con tres componentes, donde él era el guitarrista principal y que tenía un atuendo muy particular cuando salía en los primeros conciertos, en los primeros años de su carrera. Salía vestido con mono, algunos lo llamáis buzo, de mecánico de coches. Era una ropa muy particular y tuvo mucho éxito y se hizo muy famoso por ir vestido así, aparte de ser un excelente músico, por supuesto. ¿Y qué he traído yo? He traído del primer álbum. Hablaba José Cruz de esa canción tan estupenda que se llama Castigo, que dura como 12 minutos o más. Pero no voy a hablar de Castigo, voy a hablar de una que se llama Sodoma y Chabola. Sodoma y Chabola es una canción que habla de la debilidad de la gente pobre, de la gente que no puede defenderse. Hay un verso muy bonito que dice, cuando empieza la canción, muy bonito, no bonito, pero sí muy didáctico, porque las letras de Rosendo son siempre muy, iba a decir conceptuales, pero diré conceptistas. Está todo integrado, pero a veces cuesta entender de lo que está hablando, pero aquí se ve claramente cuando dice hamburguesas de colores para niños de Sodoma. ¿Qué está hablando? Está hablando de cómo engañan a la infancia con fantasías absurdas que no sirven para nada, mientras la gente vive de cualquier manera y pasando necesidades grandes. ¿Y de qué libro tenía yo que hablar hablando de Sodoma y Chabola? Pues de un libro llamado Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, una obra maestra de la literatura española que se publicó alrededor de los años 50. Desgraciadamente este escritor no pudo escribir más porque falleció en un trágico accidente de coche. La obra nos habla precisamente de eso, de la gente pobre, de la gente que vive en las chabolas. No explicado, para los que no sepáis lo que es una chabola, que no viváis en España, no seáis de España, una chabola es lo que se conoce internacionalmente como favela, es decir, una casa hecha en condiciones ruinosas y que se aguanta como se puede con ella. Eso es lo que se conoce en España como chabola y en el resto del mundo se conoce como favela. Tenéis, por supuesto, en la lista de reproducción la canción de Leño para que podáis escucharla. ¿Y de qué más os hablo? Pues mira, os voy a hablar de otro grupo de la época que esos ya pegaron el petardazo espectacular, que se llamaban Barón Rojo. Y Barón Rojo, lo que ocurrió con ellos es que a alguien se le ocurrió llevarlos a un festival internacional, y cuando sacaron su primer álbum, que se llamaba Larga Vida el Rock and Roll, se los llevaron al festival de Reading, creo que en el año 81, pero no estoy seguro, creo que en el año 81, pero bueno, no importa, más o menos. Y en el año 81 salieron al escenario delante de un montón de ingleses que los aplaudieron a rabiar. Volvieron para acá y siguieron con su éxito. ¿Por qué los traigo aquí? Porque tienen una canción publicada, yo creo que en el segundo disco, que se llama Las Flores del Mal. Las Flores del Mal de Baudelaire. No puedo ponerme a explicar aquí ahora cosas de Las Flores del Mar. Las Flores del Mar no, Las Flores del Mal de Baudelaire.
porque sería demasiado largo y demasiado estrepitoso. Y bueno, yo creo que por hoy ha quedado bien la cosa. Habéis tenido una idea de los grupos que funcionaban en aquel momento. He de deciros, repito, todos estos grupos que he mencionado, Barón Rojo, Asfalto, Leño, Topo, todos ellos eran los grupos que estaban al margen de la movida madrileña. Era aquello que se llamaba, lo llamaban algunos el rollo, pero era para distinguirse de lo que era la movida madrileña, porque ya digo que era gente que se resistía ferozmente contra que les impusieran la manera de hacer la música y la manera de vestirse, por ejemplo, que era muy curioso porque todos los que estaban en la movida madrileña, aunque no lo parezca, estaban dirigidos al 100%. Mi amigo José Luis Moreno Ruiz escribió un libro llamado La movida modernosa, donde él explica muy bien lo que pasaba en realidad allí. José Luis Moreno Ruiz tristemente falleció hace algunos años. Aparte de haber tenido yo largas conversaciones con él, era un hombre muy ameno y era escritor, tiene varios libros y era un traductor del inglés excelente. Era profesor en Estados Unidos y él sabía muy bien lo que era la movida madrileña, porque claro, le pilló en el mundo de la radio, le pilló en el mundo del espectáculo. En aquel momento pues era la movida madrileña, que era como una especie de tsunami que se llevaba todo por delante, y había mucha tela que cortar ahí, porque seamos sinceros, también había mucha porquería. La inmensa mayoría de los artistas que estaban debajo de la movida madrileña no servían para nada, y de hecho están desaparecidos absolutamente todos. Quedan 6, 7 que sí había un nivel. Hablamos de Radio Futura, hablamos de Alaska, hablamos de Loquillo y hay alguno más, ahora perdonadme si no lo recuerde, pero la cosa no iba para más. Así que ya lo sabéis, rock, solo rock, puro rock y algún libro que otro aquí en Luz de Acuario FM. No des más vueltas a la rueda, estás escuchando Rock and Roll. Esto es el Book Roller de Radio Luz de Acuario FM. Si te ha gustado, campana como esta con la suscripción, uno de estos así, y comenta algo en el comentador que yo responderé en el Respondedor.